Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca del contrato del ICE. Bien, el área de contratación estatal abarca un sinnúmero de contratos y entre ellos se encuentra el contrato del ICE. Lease es una palabra en inglés y que viene del verbo to lease o lease, que significa tomar o dar en arrendamiento. Sin embargo, este tipo de contrato ha sido objeto de confusión dado a que lo relacionan con otros contratos como el de arrendamiento, la venta a plazo, la venta condicionada. Por lo tanto, nos consideramos que es pertinente dar una definición acerca de un contrato de arrendamiento. Bien, el contrato de arrendamiento se encuentra en dos figuras, que es el arrendador y el arrendatario. El arrendador cede un derecho de utilizar un determinado bien por un lapso de tiempo y el arrendatario tiene la obligación de pagar por el derecho cedido de hacer uso y goce de ese bien que le entregó el arrendador, y dar unos canos de arrendamiento en un lapso de tiempo acordado por los dos. Bien, ahora, ¿qué es un contrato de lease? Bien, es una operación de arrendamiento financiero con el objetivo de entregar el título de arrendamiento a ciertos bienes adquiridos para su uso y goce a otra persona. Se acuerdan unos canos también de arrendamiento, pero al final de que se termine este contrato está la opción de comprar el bien que están, por ejemplo, en ese momento en discusión o a servicio de otra persona. Bien, pero consideramos que es muy importante hablar acerca de la trayectoria histórica que ha tenido este contrato. Su origen del fenómeno jurídico fue en Estados Unidos, como consecuencia directa de su tipo de economía y desarrollo. Pero se tiene en cuenta de que en ese entonces, por ejemplo, cuando llega aquí en Colombia, llega aproximadamente la década de los 70, y las potencias o los países que tenían más desarrollado este tipo de contrato eran Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Por lo tanto, dado su auge, en Colombia se empezó como que a buscar este tipo de contratos. Bien, pero continúo diciendo acerca de Estados Unidos, y es que se creó una empresa llamada Philadelphia Plan, y a partir de esta empresa, que fue como la pionera, se empieza a hacer la actividad del leasing financiero. Pero también hay antecedentes históricos de otras empresas como United States Choice Machinery, la Bell Telephone System, la IBM, la Rand Ceros y disculpe, es que están construyendo. Y dado esto, se implementó en todo el mundo. Básicamente en Europa hay agrupaciones, hay empresas agrupadas en la Federación Europea de Compañías de Equipamiento de Lease. En Gran Bretaña fue el país europeo donde se practicó por primera vez, luego Francia, Italia y así consecutivamente. Y ahora mismo se utiliza, tuvo un gran crecimiento y pasó a otros continentes y a otras partes del mundo, como en países como España, República Popular China, la India, Indonesia, Corea, entre otros. Pero el líder de todos estos países en cuanto al leasing es Japón, ya que se tiene en cuenta, y he mencionado que fue
uno de los países como que se desarrolló en base a este tipo de contratos, pues se considera que Japón fue el pionero. Entonces, en poco tiempo se convirtió en uno de los países líderes del ICE y al grado de adoptar un subtipo donde dicen que es el samurái lisa. Bien, luego de Europa pasó obviamente a Latinoamérica. También tiene una federación de empresas de leasing llamada Fele Leasing, que agrupa a varias empresas a promover esta actividad y a dar a conocer básicamente la experiencia obtenida de diversos países. Ya había mencionado anteriormente que aparece en Colombia en la década de los 70, pero resulta que esta actividad no era regulada al principio. Luego, el 6 de agosto de 1981, pues, se expide el decreto 2059 y pues se acuerda entre las empresas y sociedades comerciales que se dedican a la actividad del leasing, pero quedarían sometidas bajo un control por la superintendencia. Sin embargo, entró la crisis de 1982 y pues se declaró el país en emergencia económica y eso quedó como que un poco ahí como afascado un poco. Y luego actualmente está en San Francisco de California la United States Leasing Corporation, que a fines del mismo año se funda también otra empresa de Boston Leasing Corporation, y pues las características de estas dos empresas que fueron fundadas en 1952 fue que su finalidad no era la producción de servicios o de intermediación financiera, empleando una mejor terminología, sino que tienen como que un sentido, un objetivo más social, y lo que buscan o proporcionan son ayuda financiera a las empresas que requieren la utilidad de bienes de capital o de equipo, poniendo en relación a estas con empresas fabricantes o distribuidores de tales bienes o tales servicios. El contrato de leasing tiene las siguientes características. Bilateral. Se entiende que es sinalagmático en el sentido de que las obligaciones generadas del mismo actúan las unas como causa de las otras. Consensual, porque para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes y no se requiere de solemnidad alguna. No obstante lo anterior, para fines probatorios, la mayoría de los contratos se hace constar por escrito. Innominado, pues en Colombia no se encuentra regulado por las normas del Código de Comercio, el cual define los contratos comerciales. Conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del contrato pueden ser determinadas desde el mismo momento de celebración del contrato. De trato sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato. Las obligaciones de las partes se cumplen a cada instante, periódico y continuamente. Naturaleza mercantil, dado que se celebra entre comerciantes y sobre bienes susceptibles de producir renta, inclusive si el locatario es una persona natural, no comerciante. La compañía de leasing como arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace incuestionable el que el contrato se rija por las disposiciones de ley mercantil. Y por último, principal, porque subsiste por sí solo sin la necesidad de otro contrato. Existen diversas modalidades de leasing, las cuales se enmarcan en dos tipos fundamentales, que son el leasing financiero y el leasing operativo. El leasing financiero es un contrato en virtud del cual una compañía de financiamiento comercial, denominada la leasing, entrega a una persona natural o jurídica, denominada el locatario, la tenencia de un activo que ha adquirido para el efecto
y que este último sea seleccionado para su uso y goce, a cambio del pago periódico de una suma de dinero, en este caso pues el canon, durante un plazo pactado y a cuyo vencimiento el locatario tendrá derecho a adquirir el activo por el valor de la operación de adquisición. Dentro de los elementos esenciales del leasing financiero está la entrega de un bien para su uso y goce, el establecimiento de un canon periódico que lleva implícito el precio del derecho a ejercer una opción de adquisición, la existencia en favor del locatario de una opción de adquisición al terminarse el plazo pactado en el contrato, que podrá ejercer siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su cargo. Y por último, que el bien objeto del leasing sea susceptible de producir renta. Asimismo, es importante resaltar que en todo contrato de leasing financiero tienen que intervenir por lo menos dos partes: una compañía de financiamiento comercial, que es la propietaria del bien objeto del leasing, y un locatario, ya sea una persona natural o jurídica que recibe la tenencia del mismo para su uso y goce. Ahora veremos lo que es el leasing operativo. El leasing operativo es un contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica, denominada la arrendadora, entrega a otra, llamada la arrendataria, la tenencia de un bien para su uso y goce a cambio del pago de un canon o renta periódica. Sus elementos esenciales son la entrega de una cosa al arrendatario para su uso y goce y el pago como contraprestación de un canon que no contiene amortización del bien para el arrendatario. Se puede resaltar que en estos contratos se puede pactar una opción para que al finalizar su término los activos objetos del mismo se puedan vender por un valor comercial. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de leasing consiste en que en el leasing financiero siempre existe una opción de adquisición pactada desde el inicio del contrato a favor del locatario, mientras que en el operativo solo se presenta esta opción excepcionalmente, y de existir es por el valor comercial del bien, es decir, la opción de compra a precio comercial. En el leasing financiero, la vocación del bien es pasar al patrimonio del locatario, al paso que en el operativo es permanecer en poder del arrendador. Finalmente, y bastante importante, tenemos las causales de terminación de un contrato de leasing. Finalización a plazo acordado. Como sabemos, en algunos contratos se fija un plazo que marca su duración. Cuando este plazo termina, el contrato se extingue automáticamente. Terminación por mutuo acuerdo entre partes. Aquí ambas partes deciden dar por terminado el contrato por cualquier causa. Terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones pactadas. Bien, para terminar unilateralmente un contrato de leasing, basta que la parte cumplida notifique a la otra del incumplimiento de las obligaciones del contrato y de su intención de darlo por terminado. Si el incumplido es el locatario, la compañía de leasing tendrá derecho a exigir la devolución del bien sin perjuicio de las demás obligaciones y sanciones que se le hayan pactado en el contrato. Y por último, y no menos importante, las demás causales estipuladas en el contrato. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.